Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo una especie de volumen 2 de un video que hice hace bastante tiempo y que la verdad me gustó mucho por la temática. De hecho, me gustó tanto el tema que yo creo que este podrá convertirse en una especie de sección en el canal. Y hoy les voy a mencionar 5 libros que me dejaron pensando bastante. Debo decirles que honestamente casi todos los libros me dejan pensando. No se necesita mucho para incentivar este pensamiento y que se me mueva además el hámster, pero estos libros en particular quiero rescatarlos porque a pesar de que han pasado meses y años desde que los leí, siento que por sus temáticas me han como dejado una huella y me han dejado pensando mucho en una u otra de las cosas que se mencionaron en estos y en las historias que nos contaron. Entonces, pues me gustaría simplemente compartirles un poquito de estos libros que me dejaron pensando para que ustedes también me cuenten qué opinan sobre estas temáticas o qué otros libros también los han dejado pensando mucho. Y bueno, empecemos directamente con esta lista. Para empezar, quiero comenzar con un libro que de verdad me impresionó muchísimo y no puedo dejar de pensar en la temática de la identidad. Y el libro es Uno, Ninguno y 100.000 del autor italiano Luigi Pirandello. Este libro lo leí muy recientemente y debo decir que a pesar de eso se ha mantenido bastante en mi memoria y en mi mente y nos cuenta la historia de un hombre que un día se está viendo en el espejo y su esposa le dice, pues sí, te estás viendo que pues tienes la nariz chueca. Y en ese momento él se queda como, ¿qué? ¿La nariz chueca? ¿De qué hablas? Y a partir de ese momento se da cuenta que su esposa tiene razón, en realidad sí tiene la nariz un poco movida y a partir de ese momento él se empieza a cuestionar todo lo que él conoce de su persona y lo que otras personas perciben de él. Entonces es un libro muy interesante porque en ese momento pues él empieza a cuestionarse en primera instancia su aspecto físico, cómo es que los demás lo ven y qué es lo que ellos dan por hecho que tal vez él no ha visto de su persona. Pero a medida que va avanzando el libro, él se empieza a cuestionar también todo lo que lo define y todo lo que en sí crea esta personalidad y esta idea de él que tienen tanto los demás como él de sí mismo. Y me parece un libro de verdad buenísimo porque él se va cuestionando todo desde el lenguaje que utiliza para hablar con ciertas personas, las personas con las que pasa mucho tiempo, las cosas que hace y deja de hacer, lo que menciona y cómo lo menciona, todas las cuestiones físicas que también lo definen, su ropa, lo que come, lo que hace como profesión y todas estas cosas que pues en cierta medida lo definen y también habla no solo de las cosas que él elige voluntariamente, como ya les dije, todas estas cuestiones que en cierta medida escoge pues de manera consciente, sino también todas estas cosas que simplemente forman su personalidad y su identidad y no fueron seleccionadas por él, desde el color de su piel, el color de su pelo, el color de sus ojos, hasta también dónde nació, quiénes son sus padres, cuáles son las cosas que pues simplemente lo forman a pesar de que él no quiera o no lo desee, pero que al final también lo determinan. Y el libro de verdad se me hace una joyita, es un libro que aborda muchas otras temáticas, desde cómo nos relacionamos con los demás y cómo es que la impresión de nuestra persona puede cambiar tan radicalmente, pero es un libro que también habla mucho de qué es exactamente lo que somos y cómo nuestra identidad también es tan mutante, porque puede que hoy tengamos una forma de ser y de actuar, pero que en un tiempo nos demos cuenta que tal vez no es lo que deseamos y empecemos a cambiar y cómo es que la gente va a reaccionar a este cambio que vamos a tener, ¿no? Y además de este constante cambio que tenemos en nuestra personalidad, también queda la pregunta de cómo es que las otras personas se quedan con una imagen de nosotros que puede o no ser la que tenemos constantemente. Puede que tengamos un comportamiento con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra pareja, en algún ambiente profesional y que cada una de estas facetas pues represente a nuestra identidad, pero queda preguntarnos si esa es la identidad que también tenemos cuando estamos solos y cuando no tenemos que cumplir como con las normas de la sociedad o que no queremos dar a conocer cierta pues faceta de nosotros
Y como les digo, es un tema completamente interesante, es algo que me dejó pensando bastante porque me pregunto cuál es nuestra verdadera identidad, si es que somos una o si en realidad somos todas estas que nos van formando con el tiempo y con las experiencias que vamos acumulando. Y pues sí, ya no les cuento más, pero es un libro súper bueno y se lo recomiendo bastante. Después también les quiero mencionar el libro de Comer Animales de Jonathan Safran Foer. Este libro yo lo leí un poquito antes de hacerme vegana y debo decir que fue un libro que me llamó muchísimo la atención. En primera instancia habla de todas las cuestiones relacionadas con comer animales. El autor se enfoca mucho en el aspecto ambiental y en el aspecto un poco más social de comer animales, de cómo es algo que se ha hecho históricamente y cómo esto ha llevado a que se siga viendo como algo normal, natural, incluso necesario. Pero lo que más me llamó la atención de este libro y el tema que me ha dejado pensando, a pesar de que leí este libro hace ya como 2 años y medio, 3, es que el autor habla de cómo la comida también es algo muy cultural y muy tradicional, cómo la comida no es solo esto que consumimos para obtener energía y para seguir viviendo, sino que también es algo muy importante para nuestra forma de vida y nuestra interacción con los demás. El autor habla de cómo esto pues está en muchas ocasiones relacionado con la comida que te preparaba tu mamá, tu abuela, con comida que te relaciona con tu nacionalidad, con tu patria, con todas estas tradiciones del lugar en donde naciste y en donde viviste, si no es que tu infancia, pues también gran parte de tu vida. Y es un tema que se me hace súper interesante porque yo que en realidad sí quiero que más gente se haga vegana y estoy pensando en ¿qué se puede hacer para que más gente se involucre? Pues me doy cuenta que en muchas ocasiones este aspecto un poco más histórico de cómo nos relacionamos con la comida y cómo esta no es solo pues comida, sino que es también la forma en la que interactuamos con los demás y que nos sentimos parte de un grupo, de una familia, de toda esta cultura que está relacionada con la comida y todos los ingredientes que la conforman, se me hace un tema súper interesante y creo que es un tema que también debemos de contemplar. Asimismo, me llama mucho la atención cómo es que cuando uno viaja o cuando uno conoce un poquito más de otras culturas, también la cocina es algo tan importante y cómo es que la comida no es solo, pues como ya les dije, esto de alimentación y ya, sino que tiene lazos tan fuertes con nuestra persona y nuestra cultura. Y cómo es que si queremos hacer cambios en esto, pues es importante contemplar todas estas perspectivas y todo lo que conlleva. Entonces también se me hace un tema súper interesante y el libro es muy bueno si están interesados en conocer un poquito más de estas temáticas. En tercer puesto les tengo Pequeñas Mentiras de Liane Moriarty. Este también es un libro muy pero muy bueno que les recomiendo bastante. Habla muchísimo sobre todo lo que conlleva ser madre y tenemos a tres protagonistas que nos cuentan historias pues bastante variadas y que también creo que valen bastante la pena leerse, pero hay un tema en particular que quiero rescatar de este libro y que me ha dejado pensando mucho en él y es el tema del abuso o la violencia doméstica. En particular, hay una protagonista de esta historia que está sufriendo violencia doméstica y debo decir que yo en ocasiones me he preguntado por qué algunas mujeres permanecen tanto tiempo en una relación que es tan mala para ellas y que implica, pues como ya les comenté, este abuso y esta violencia tan cotidianamente. Y a veces siento que es muy fácil desde afuera como que tratar de en cierta medida juzgar o culpar a estas mujeres que en muchas ocasiones se quedan en estas relaciones. Y en este libro creo que la autora hizo un trabajo excepcional en mostrarnos todos los aspectos que llevan a estas personas a tomar estas decisiones y a permanecer en estas relaciones que desde lejos pues se ve como algo bastante tóxico y que definitivamente debe de abandonarse, pero que ya que te metes a ver qué es exactamente lo que está pasando en la relación, es algo mucho más complejo y mucho más difícil de lo que uno se imagina. En primera instancia creo que está el aspecto de en sí la relación que hay entre las dos personas involucradas. Creo que por más que haya cosas que hayan pasado, al final uno pues estuvo o está enamorada de la persona que te está haciendo daño y cómo el hecho de separar este amor que sientes por la persona de en sí lo que está sucediendo es algo bastante complicado y es mucho más difícil de aceptar y de admitir
que lo que uno se espera. Al final puede que la lógica nos diga algo, pero el corazón y las emociones también nos están diciendo otra cosa. Entonces, este libro me dejó pensando mucho en eso, en cómo estas relaciones tan fuertes pues muchas veces son una de las causas que hace que las personas no puedan distanciarse de estas relaciones tan fácilmente. Por otro lado, también vemos a nuestra protagonista cuestionándose mucho qué es lo que va a pasar después de que ella mencione esto públicamente, qué pensará su familia, sus amigos, toda la gente que la rodea y cómo ella será vista como una víctima y cuál será el papel o cuál será la forma en la que después la van a tratar después de dar a conocer esta información. No solo qué será de ella, sino también qué pensarán de los hijos y de todo el impacto que esto pueda tener en su vida, tanto profesional como personal. Y es algo que también me llamó mucho la atención porque creo que es algo que a veces no se contempla, pero que también debería de considerarse al momento de ver qué es lo que pasa, ¿no? Y cómo nosotros como sociedad en muchas ocasiones juzgamos a la víctima y les decimos, pues, ¿por qué no te fuiste antes? ¿O por qué no hiciste algo? ¿O por qué no alzaste la voz? O lo que sea. Y en vez de juzgar o de culpar a la persona que en realidad estaba ejerciendo la violencia, nos vamos contra la víctima y la revictimizamos, la reculpamos por esta situación tan difícil en la que estuvo. Y también, pues fue un libro que me dejó pensando mucho sobre estos conceptos que yo tenía, estas ideas que siento que muchos de nosotros a veces tenemos, pero que no son tan fáciles y que en realidad vale la pena pues verlas desde otras perspectivas, ¿no? Entonces también un libro muy bueno que les recomiendo bastante. Después les quiero mencionar el libro de Los demasiados libros por Gabriel Said. Este libro son una serie de ensayos que escribió el autor relacionadas con cuestiones de los libros y la literatura, del arte y de pues muchas cuestiones relacionadas. En realidad creo que aquí hay bastantes temas que me dejaron pensando. Particularmente me gustó mucho un ensayo en donde él habla de cómo muchísima gente quiere escribir y producir y ser leída, pero muy pocos son en realidad los que se interesan por leer y me llamó bastante la atención ese aspecto. Pero el tema que más me llamó la atención y que más me ha dejado pensando, porque creo que no solo aplica para los libros, sino para muchas de las cosas que consumimos cotidianamente, es cómo es que los libros llegan a nosotros y particularmente es un ensayo en donde él menciona una situación un poco hipotética en la cual él dice que en una librería más o menos caben o bueno, hay espacio para entre 100 y 1000 libros, ¿no? Obviamente dependiendo del tamaño de la librería y de muchas otras cuestiones, pero partiendo de esta premisa de que solo hay espacio para 100 o 1000 libros y habiendo tantos libros en el mundo, ¿no? Que fueron escritos en múltiples idiomas, en muchísimas épocas, que también hablan de cosas totalmente distintas y son de géneros tan variados, ¿cómo es que nos vamos a asegurar de cuáles serán esos 100 o 1000 libros que ocuparán estos espacios en las librerías y que llegarán finalmente a los lectores? Entonces, me quedé en esta pregunta de cómo es que decidimos qué cosas son las que vale la pena que ocupen un lugar en estos libreros de las librerías, que estén en estantes y que reciban la suficiente publicidad y exposición para ser comprados y leídos. Me parece tremendamente interesante como que pararnos a cuestionarnos cómo es que estas obras llegan a nosotros, quién es el que en realidad elige cuáles son las que van a estar al alcance y a pues nuestra vista y cómo es que nosotros como lectores tenemos que incluso de esa ya selección bastante curada vamos a escoger qué leer, ¿no? Entonces, ¿qué es exactamente lo que llega a nosotros? ¿Cómo llega? ¿Quiénes están involucrados en la selección? Me parece una temática verdaderamente interesante porque no solo está el hecho de que muchos de los libros que leemos, sobre todo si fueron publicados antes de 1900 o 1950, fueron escritos mayoritariamente por hombres europeos, probablemente ya difuntos, sino qué pasa con toda la otra literatura que hay y cómo nos aseguramos de tener suficiente variedad, ¿no? Es un tema que me parece tremendamente interesante y que creo que deberíamos de discutir más. Y ya para terminar, les traigo el libro de Matilda de Roald Dahl. Este libro, la verdad es que es una de mis lecturas favoritas. Yo vi la película de Matilda miles de veces cuando era más niña y hace tiempo leí el libro y hace más o menos como un año lo volví a leer y debo decir que vi una faceta de este libro que no había visto o que no había analizado a profundidad al inicio, pero que también me pareció muy interesante y es el sistema de educación y particularmente cómo las figuras de la señorita Miel y la Tronchatoros hablan de estos
como formas diversas de pues educar, ¿no? Por un lado tenemos a la señorita Miel, que como su mismo nombre lo menciona, es una mujer muy dulce, que trata de enseñar pues con un método y con una estrategia mucho más amable, mucho más tranquila, que también trata de adecuarse un poco más a las habilidades y los niveles de pues conocimiento de cada estudiante, pero que invariablemente lleva a ser algo como que un poco más lento y que no siempre va a generar como que esta necesidad o este deber de querer aprender. Y por el otro lado tenemos a la Tronchatoros, que también es esta mujer muy fuerte, muy estricta, que trata de imponer el conocimiento y lo que se debe de hacer, y cómo esto también genera otro tipo de dinámica en la enseñanza de los niños, ¿no? En donde aprenden más por miedo, por necesidad, por sentir esta obligación de que tienen que hacerlo y no porque sea algo que les nazca y que sea más natural y que les salga del corazón. Y tenemos estas dos vertientes de cuál es como que la forma en la que podríamos dar una mejor enseñanza y dar una mejor educación. En realidad no sé cuál es la correcta, pero estas dos cosas como que me parecieron muy interesantes y siento que deberían de ser también cosas que deberíamos estar discutiendo. ¿Cómo es que logramos mejorar el sistema educativo y la forma en la que enseñamos y damos a conocer el conocimiento? Entonces me parece súper interesante y también fue un libro que me dejó pensando mucho. Y bueno, estos fueron algunos de los libros que me han dejado pensando bastante. Todos ellos tienen reseña en mi canal por si les interesa conocer un poquito más de ellos y de otras temáticas que tal vez no mencioné aquí, pero que también son muy interesantes. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo. Me encantaría que me digan qué libros los han dejado pensando por mucho tiempo. Ya saben, pues pueden dejarlos aquí abajo. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Si así fue, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.